Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Hola, profe, sí, sí. Perfecto, buenísimo. ¿Cómo andan? Bien. Bueno. A ver, ¿vieron que les subí las notas? Si tienen alguna consulta o algo, acuérdense que por mail, ¿está bien? Ok. Bien. Bueno, les voy a compartir. Avísenme cuando ven el pizarroncito. No lo veo. ¿Ya está? Bien. Entonces, vamos a hacer un repaso y vamos a hacer unos ejercicios primero respecto de lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? A ver, la clase pasada habíamos empezado a ver el tema de solicitar préstamos y empezamos a analizar los distintos sistemas de amortización. Uy, perdón, vamos a poner esto acá. Es decir, cómo se devuelve este préstamo, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto el primer caso que hablábamos del sistema de amortización francés. ¿Cuál era la característica principal de este sistema? Que primero se devolvían los intereses y después lo Pero que da. eso no es característico del sistema. Eso siempre. A ver, si yo digo sistema francés, ¿hay algo que lo distingue de cualquier otro sistema? Que las cuotas eran constantes siempre y cuando se mantengan las tasas. Bien, tal cual. La cuota es constante, ¿sí? ¿Está bien? Es siempre la misma. Si la tasa es siempre la misma, la cuota es siempre la misma. Podría pasar que haya una partición, que los primeros 5 años sea una tasa y los otros 5 años sea otra. Después vamos a ir viendo ejercicios de esa índole, ¿sí? Pero dentro del francés, la cuota es siempre la misma. Si tengo una tasa durante un periodo y una tasa en el periodo siguiente, tendré como 2 franceses acumulados, ¿sí? Pero esa es la característica importante. Que la cuota es siempre la misma, ¿sí? La cuota es constante. ¿Y estas cuotas qué incluyen? Incluyen una parte que pago intereses sobre saldos, ¿sí? Y el resto, ¿sí? ¿Qué es? Es amortización de capital. ¿Está bien? O sea, como que con los primeros pesos de la cuota amortizo, pago los intereses sobre lo que debo y con lo que me sobra de esos pesos de esa cuota constante voy a amortizar el capital. ¿Está bien? Entonces, yo pido un préstamo hoy, ¿sí? Por un valor de hoy, ¿sí? Uy, bueno. 0, 1, 2, una cuota P, N-1 y N. O sea, hoy me dan una cierta cantidad de plata y lo devuelvo siempre con las mismas cuotas constantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculábamos esa cuota? Bueno, el valor actual del préstamo es igual al valor actual de las cuotas futuras. Entonces tendríamos que sumar desde P igual 1 hasta el N, la cuota por el B a la P, ¿sí? Donde recuerden que esta periodicidad puede ser anual, puede ser mensual, puede ser semestral, lo que fuera. Estamos hablando acá de periodos. Los periodos pueden ser años, pueden ser meses, pueden ser trimestres, pueden ser semanas o lo que fuera. ¿Está bien? Entonces, teníamos que cada una de estas cuotas C quedan todas iguales, o sea, no importa de cuál esté hablando yo. ¿Qué incluye cada una de esas cuotas? Incluye los intereses de ese periodo, más la parte de amortización de capital que lo llamábamos T sub P. ¿Sí? ¿Y cómo era esta composición? O sea, la cuota era siempre lo mismo. O sea, siempre el mismo número. Pero ¿qué iba pasando? A medida que van pasando las cuotas, ¿cómo era la relación entre la parte de interés y la parte de amortización? Iba creciendo la parte de capital que devolvés y iban decreciendo los intereses.
Bien, a medida que pasa el tiempo, el interés es cada vez menor, porque debo cada vez menos, y va creciendo la parte de amortización. Acuérdense que como siempre me tiene que dar el mismo número, si uno baja, el otro está obligado a subir, ¿sí? Entonces, para despejar esa cuota C teníamos que resolver la serie geométrica, ¿no? Teníamos acá las sumatorias de P igual 1 hasta N, C por B a la P, reseteábamos los índices, resto, sumo, y esto les tiro el resultado, ¿no? Pues esto ya lo hicimos un montón de veces, esto era C por B por 1 menos B a la N sobre 1 menos B, y de acá podíamos despejar el valor de cuál es de esa cuota. O sea, si a mí me dan, por ejemplo, hoy 1.000.000 de pesos, planteo que el valor actual del préstamo es el valor actual de las cuotas futuras y a partir de ahí puedo saber cuál es cada cuota. ¿Está bien? Entonces, habíamos definido, ¿sí? Para la primer cuota, ¿se acuerdan que era un poco especial? La primer cuota, que es igual a las otras, es C. ¿Pero qué tenía? ¿Cuánto debía acá del préstamo? Antes de pagar esta cuota, ¿cuánto debo? Sí, Todo. Todo. Entonces, el interés es sobre todo, y lo Sí. que sobre será para la amortización del primer periodo. ¿Sí? Sí. Bien. Acá habíamos hecho toda una deducción y habíamos llegado a que esta amortización del primer periodo, que era igual a C por B a la N, teníamos esta formulita, que salía básicamente de despejar de acá, hacer el C menos I por B, igual al T sub 1, reemplazar el C, hacer un par de jueguitos y llegábamos a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habíamos dado cuenta también? Que al pagar una parte de capital, al amortizar algo, todo eso es lo dejo de deber. Entonces, lo que dejo de pagar de intereses es lo que paso a pagar de más en la cuota siguiente por parte de la amortización. ¿Sí? O sea, porque la cuota 2... Uy, ya, se me tildó. Ay, paren. De nuevo el USB. Sí, no sé qué le pasa. El SAO fue peor cuando estaba dando actuarial 1, pero bueno. Entonces, a ver, la cuota 2, que sigue siendo igual a la cuota C, que tiene los intereses del periodo más la amortización del segundo, ¿sí? Y los intereses del periodo, ¿qué es? Es I por lo que debía inmediatamente después de pagar la cuota 1. ¿Y esto a qué era igual? Era todo menos lo que ya pagué, lo que ya amorticé. Entonces me quedaba I por B menos I por T1. Y llegábamos a la conclusión, después de hacer esto, ¿sí? Llegábamos a la conclusión que la cuota de amortización 2, ¿a qué era igual? A la cuota de amortización 1 por 1 más I. Habíamos visto que la cuota 3 de amortización era la anterior por 1 más I, es decir, la T sub 1 por 1 más I al cuadrado habíamos visto. Con lo cual, la cuota de amortización P, ¿a qué era igual? Al T sub 1, y fíjense que para el T sub 1 es igual a ¿qué cosa? T sub 1 por 1 más I a la 0. Para la T sub 2, el 1 más I va a la 1. Para el T sub 3, el 1 más I va al cuadrado. Para la cuota P, ¿a qué va elevado el 1 más I? A P menos 1. Bien, siempre es 1 menos, ¿sí? Esta es la forma genérica de las diversas cuotas de amortización, ¿sí? Entonces, yo tengo una cuota, la cuota P, que tiene, es C, igual a cualquiera de las otras, ¿qué es lo que tiene? Tiene los intereses del periodo más la parte de amortización. Entonces, si yo acá dejo C, estos son, vamos a borrar, vamos a pasar restando primero. Esto es C menos la parte de amortización me va a dar los intereses del periodo en cuestión. Entonces, si yo reemplazaba C menos T sub 1 por 1 más I a la P menos 1, ¿esto qué era lo que me daba? Me daban los intereses genéricos que se abonan junto con la cuota P. ¿Está bien?
Hasta acá era lo que teníamos y después habíamos hablado de no solamente cuánto amortizo en una cuota en particular, sino cuánto llevo amortizado hasta esa cuota. Ahí es donde, y lo mismo con los intereses. ¿Cuántos intereses llevo pagados desde la cuota 1 hasta la cuota P? Entonces, hablábamos de una amortización acumulada, que esto lo llamábamos con la letra T mayúscula, es decir, cuánto amorticé con la 1, con la 2, hasta pagar la cuota P. Es decir, hay que sumar el P, vamos a ponerle S así no hacemos lío con las letras. Estoy sumando desde S igual 1 hasta S igual P. ¿Sí? Las distintas T sub S. Y las T sub S tenían la formulita que habíamos visto antes. Esto es T sub 1 y siempre el 1 más I es A elevado a 1 menos que la cuota que estoy pagando. Si es la cuota 3, va al cuadrado. Si es la cuota 2, va a la 1. Si es la cuota S, es S menos 1 lo que está elevado. ¿Sí? Esto ya también lo habíamos resuelto varias veces y nos había quedado resolviendo. Me quedaba que T sub P. Esto en un parcial hay que hacer el desarrollo, pero bueno, le vamos a poner el resultado porque estamos haciendo un repasito. Esto es 1 más I a la P menos 1 sobre el I. Y de esa manera yo tenía cuánto había amortizado hasta el pago de la cuota P inclusive. Esto es cuánto amorticé hasta el pago de la cuota P inclusive. ¿Sí? Que obviamente que si yo quiero saber cuánto amorticé hasta el final de todo, la fórmula sería esta, pero esto ¿a qué me tiene que dar igual? ¿Cuánto amorticé cuando ya pagué todas? El B. ¿El 10%? Todo. Ya pagué absolutamente todo. O sea que esto coincide con el B. ¿Está bien? ¿Sí? Y después, dos preguntas más que pueden llegar a surgir, tenía que ver, por un lado, de la misma manera que yo quiero saber cuánto amorticé hasta ese momento, yo puedo querer saber cuántos intereses pagué hasta ese momento. Intereses acumulados. ¿Sí? Y los intereses acumulados, os vamos a decir abonados, vamos a decir así mejor, abonados entre dos periodos del tiempo. O sea, por ejemplo, estoy en P más 1, hasta un P más H. Yo acá pago una cuota C, hasta ese momento pago una cuota C. ¿Está bien? Y yo quiero saber cuánto pagué de intereses entre un momento P y un momento P más H. ¿Sí? Entonces, yo pagué intereses por el primer periodo, por el segundo hasta el último, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podíamos calcular esto? Bueno, puedo calcularlo como las cuotas, no en número, ¿no? Sino en plata, está expresado en plata, las cuotas que pagué, menos lo amortizado. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos hasta acá o no? Chicos. Sí, está bien. Bien. Entonces, ¿cuánto pagué? ¿Cuántas cuotas pagué yo entre P y P más H? Acá pagué una, acá pagué dos, acá pagué tres. ¿Hasta acá cuántas pagué? Miren la logia con el eje, ¿eh? Chicos. H. H, muy bien. Entonces, ¿cómo hago para calcular? Esto ya sé que va a ser H, cantidad de cuotas por la cuota que sé. Y tengo que ver cuánto amorticé. Es decir, lo amortizado, ¿cómo lo sacábamos? Y lo que tengo amortizado hasta pagar la cuota P más H inclusive, menos lo que tenía amortizado cuando pagué la cuota H. Y eso lo hacíamos con la fórmula que teníamos antes. Díctenme con la fórmula que está a la izquierda. ¿Cómo es la amortización
que ya aboné hasta P más H. Díctenme la fórmula. Con esta que está al costado, ¿eh? Chicos. Uy, hay alguien que tiene ahí un problema de sonido. El resto, ¿alguno puede reemplazar el P más H en la fórmula de la amortización acumulada? ¿Solo se cambiaría el elevado de P y se pone P más H? Tal cual. 1 más I a la P más H menos 1 sobre el I menos lo mismo con P, ¿no? 1 más I a la P menos 1 sobre el I. Se puede reacomodar, pero no hace falta. ¿Sí? Y esos son los intereses que pagué entre un momento P y un momento P más H. Si yo quisiese saber cuánto llevo acumulado de intereses entre 0 y un momento P, ¿sí? ¿Esto qué sería igual? A la cantidad de cuotas que pagué, que son P cuotas, menos lo que amorticé, hasta P menos lo que tenía amortizado al principio. ¿Cuánto tenía amortizado al principio? 0. 0. Sí, esta es más fácil. Y es simplemente agarrar la otra formulita, reemplazarlo acá y hacer la cuenta. ¿Sí? Ahora, algo que también resulta importante, porque mucha gente cuando pide un préstamo quiere cancelarlo en forma anticipada, es conocer cuál es el saldo de la deuda. Es decir, si yo en ese momento digo, che, te pago todo, ¿cuánto sería eso? ¿Sí? Y habíamos visto que, yo tengo acá, supónganse, 0, 1, 2, estoy en un momento acá, P. ¿Está bien? Esto seguiría, ¿no? Yo vengo pagando las cuotas y yo acá ya pagué esta cuota. Y una vez que pagué la cuota, yo digo, che, pará, quiero precancelar. Entonces, ¿cuánto debo una vez que yo ya he pagado esa cuota P? Entonces, pago cuota P. La cuota número P. ¿Cuál es el saldo de la deuda? El saldo de la deuda inmediatamente después. Y habíamos visto que teníamos dos formas de calcular esto. ¿Cuáles eran esas dos formas de calcular esto? Llevando los pagos de la cuota N, N menos 1 y P más 1 a P. Bien, una forma era calcular el valor actual de cuotas futuras. ¿Sí? ¿Dónde? La primera está en P más 1, tiqui, 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 hasta acá, ¿no? ¿Y esto cómo lo calculo? Tengo que sumar, ¿sí? Desde S igual 1, ¿sí? Porque la siguiente está un año después, ¿sí? ¿Cómo llego a que es 1? Y porque hago P más 1 menos P. La última, ¿cuánto va a haber que actualizarlo? La que está en P más 1 es 1, la que está en P más 2 es 2. La que está en N, ¿cómo obtendríamos cuánto es? B a la N. ¿A la N hasta 0 lo quiero llevar? No, a la N menos P. A eso, hay que restarlo, a la N menos P. Esa es una forma que en este caso, como las cuotas son todas iguales, es la forma más fácil. Pero yo les dije que había otra manera. ¿Cuál es esa otra manera? Que en este caso no conviene, pero se puede. Restarle todo lo amortizado. Bien, es el valor nominal del préstamo menos lo que tengo amortizado hasta ese momento. ¿Sí? Que acá depende de los datos que tengamos, a ver cuál resulta más fácil. ¿Sí? Pero es otra manera. Ahora, fíjense que yo les recalqué inmediatamente después de pagar la cuota. Porque supónganse que estos son años, ¿no? Yo tengo acá P y acá tengo P más 1, ¿no? Supónganse que estos son años.
Y yo calculé cuánto debía inmediatamente después de pagar la cuota P. Y yo vengo a mitad del año, o sea, en P más un medio, más medio año, y digo, quiero cancelar. ¿El banco me va a cobrar B sub P? En el medio no hubo ninguna cuota, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Son cuotas pasadas? Las cuotas, a ver, la cuota te va a ingresar una en P, que ya la pagaste, y la próxima ingresaría en P más 1. O sea que en el medio vos no pagaste nada de cuotas. Yo calculé el saldo de la deuda después de pagar esta cuota. Me da, no sé, 500.000 pesos. Voy a la mitad del año y digo al del banco, che, te lo quiero cancelar, no quiero más. No sé, me gané el KIN y te quiero cancelar el préstamo. ¿El banco me va a cobrar este B sub P de acá? No, te va a cobrar C porque ya la mitad como que se amortiguó. O sea, ya la mitad ya pasó. ¿Solo una cuota me va a cobrar? La cuota No. P más 1. Chicos, el que tiene el problema de sonido, por fin. A ver, si yo debía 500.000 pesos en este momento P del tiempo y quiero cancelar esa deuda en tal... Por, ¿De qué? de P hasta P y medio, digamos. Perfecto. Yo lo que debía era B sub P en el momento P. Si yo voy a cancelarlo medio año después, el banco me va a cobrar medio año de intereses. O sea que yo podría decir que esto es lo mismo que decir 1 más y 2. O lo que es lo mismo, si lo despejasen, si tienen la tasa anual, por equivalencia de tasas, esto sería 1 más I a la 1 medio. Es decir, el banco que me va a cobrar lo que debía al inicio del año más medio año de intereses. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Sí. Ok. Hasta acá, a modo de repasito de lo que habíamos visto la vez pasada. ¿Dudas respecto de esto? Creo que por ahora no. Bueno, ok. Cuando empecemos a hacerlo con papel y lapicera, creo que van a surgir muchas dudas. Ok. Igual vamos a ver cosas. Acá Profe, también... ahí en, Sí. Sí, decime. Hola. ¿No? Bueno. Se lo tragó el... No, se Sí. le haber cortado el micrófono o algo. A ver, no sé ni quién era el que me hablaba. No sé, capaz se puede escribir en el chat. A ver, O sea, fíjense si en el chat sí. dice algo. Sí, por ahí se le cayó internet. Ah, está escribiendo Ezequiel. Ok, ¿qué dice? Se trabó el mic. Ah, No ok. pasa nada. Decile que tiene la pregunta del chat y me la lees, por fin. Sí, él Ah, le debe estoy estar escuchando igual. ¿Qué dicen valor actual y cuotas futuras? Sumatoria es igual 1 hasta N menos P. N menos P. Listo. N menos P. ¿Estamos? Sí, ya está. Bien. La marcha, acuérdense que era ir viendo cómo iban ocurriendo las cosas a medida que pasase el tiempo. Entonces, vamos a hablar de un momento P, ¿sí? Yo en cada momento P voy a pagar una cuota. Esta cuota va a tener la parte de los intereses del periodo, va a tener una parte de una amortización, y yo hasta acá voy a tener acumulada una cierta amortización. Y como consecuencia de todo esto voy a tener un valor final, ¿sí? De cuánto vale en ese momento el préstamo, que sería como el saldo de deuda una vez pagada la cuota. Entonces, en momento cero, yo que no pagué nada, no tengo nada de todo esto, ¿cuánto debo del préstamo? Todo. ¿Estamos de acuerdo? Pasa un año. En ese momento, ¿yo qué hago? Ingreso una cuota C.
que esa cuota C tiene una parte de intereses, que habíamos dicho que en el primer año es I por todo el préstamo que debía. Sí. Amortizábamos con lo que quedaba un T sub 1, que esto era igual a C por B a la N, el T sub 1, o sea que yo lo podría calcular numéricamente cuánto es. ¿Y cuánto tengo acumulado de amortización hasta acá? Y solamente el T sub 1, porque no amorticé más nada. Una consulta. Sí, dale. Siempre considerando que es ahí, se habla con el mismo periodo. Obvio, sí. La I es la del periodo. Si son meses es una I12, si son años es la I, si son semestres es una I2, así, lo que fuera. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Cuánto debo una vez que yo ya pagué todo esto? Y lo que debía al principio, menos lo que tenía amortizado hasta ahí. Lo voy a escribir de esta manera, porque ya que voy a ir calculando la amortización primero, acá es más fácil ir restándolo, ¿sí? Pero podrían hacerlo como el valor actual de las cuotas futuras. Como quieran acá. ¿Sí? Bien. Después, pasa otro año más. ¿Qué pago? La misma cuota C. ¿Cuánto incluye de intereses estos? Y la tasa, por este de acá es lo que termino debiendo después de un año, ¿no? O de un periodo. Y por ese B sub 1 que ya lo calculé en el renglón anterior. ¿Sí? Sí. Acá amortizo con T sub 2, que esto queda igual. Chicos, T sub 1 por 1 más I. ¿Sí? Esa era la amortización 2. ¿Cuánto tengo amortizado hasta acá? Y lo que tenía amortizado en la anterior, más lo que amorticé con esta. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto debo ahora? Lo que debía al principio, menos todo lo que amorticé. Paren que voy a hacer más ancha esta columna de acá. Así entra mejor. Vamos a hacer más. Acá, vamos a hacerlo así acá. Ahí está. Bien. Cuota 3 es igual a las anteriores. Este de acá es cuánto debo después de pagar 2 cuotas, ¿no? ¿Cuánto me cobran de intereses en esta cuota? Y por el B sub 2. ¿Cuánto amortizo? Paren que vamos a correr esto también de acá. Ahí. ¿Cuánto amortizo acá? Y acá era el T sub 1 por el 1 más I al cuadrado. Era 1 menos. ¿Cuánto tengo acumulado de amortización acá? Lo que tenía acumulado en el periodo anterior más lo que amorticé con esta cuota. ¿Cuánto debo? Y lo que debía al principio menos lo que tengo amortizado. Y esto sería el B sub 3. Y esto seguiría, hagamos un genérico P. Seguiría, ¿no? La cuota sigue siendo C. ¿Cuánto pago de intereses? El I por lo que debía en el periodo inmediato anterior. ¿Cuánto amortizo con la cuota P? Y la cuota 1, la amortización 1 por 1 más I a la P menos 1. ¿Cuánto tengo acumulado de amortización hasta acá? Y lo que tenía acumulado en el periodo anterior más lo que amorticé en esta. ¿Cuánto debo? Y lo que debía al principio menos lo que llevo amortizado. Esto es lo que debo acá en P. Y esto va así hasta el final, hasta la cuota N, que cuánto pago de intereses. Y por lo que debía en el momento inmediato anterior. Acá tengo una amortización T sub N, que aquí N es igual a T sub 1 por 1 más I a la N menos 1. ¿Cuánto tengo amortizado en N? Lo acumulado hasta N más N menos. ¿Cuánto es? El total. El total. ¿Cuánto debo una vez que pague esta cuota? 0. 0. ¿Está bien? Esto está hecho así en forma teórica. Lo que vamos a hacer ahora, obvio que no lo voy a hacer muy largo porque si no esto es de nunca acabar, vamos a hacerlo con pocos periodos, vamos a hacer un ejercicio numérico para que vean cómo hacemos la marcha. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Todo esto es sistema francés, ¿verdad? Todos acá estamos en francés, sí. Todavía no cambié de sistema. Entonces vamos a hacer un ejemplito. A ver, saben que lo tengo escrito por acá. Oh. Dice así.
pido un préstamo por 1.000.000 de pesos. Y se cancela en 5 cuotas constantes que incluyan intereses, sobresaldos al 10% efectivo anual. ¿Sí? Me piden armar la marcha. Toda entera, ¿está bien? Igual son 5 cuotas, no pasa nada. Entonces vamos a hacer el eje. Primero si nos plantamos bien. Tengo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Yo hoy pido un cierto valor nominal y lo amortizo en cuotas anuales que son 5. ¿Está bien? Entonces este B, yo ya sé que lo que me dieron a mí es 1.000.000 de pesos. Antes de ponerme a hacer la marcha para hacer la numérica, yo necesito conocer qué cosa. ¿Cuánto es cada cuota C? ¿Está bien? Porque no sé cuánto es. ¿Sí? Entonces, para eso planteamos que el valor actual del préstamo, el valor hoy del préstamo, es igual al valor actual de las cuotas futuras. Vamos a ir desde P igual 1 hasta 5 de C por B a la P. Donde el B, yo sé que es la inversa del 1 más I, ¿o no? Es decir, esto es 1,1 a la menos 1. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, esto acá, resolvemos la geométrica, resto 1, le sumo 1, me va a quedar el C por el B, me queda la sumatoria, desde P igual a 0 hasta 4, de B a la P. Esto me termina quedando que B es C por B. Dícteme la sumatoria. 1 menos. B a la quinta. Sí. Sobre. 1 menos B. Bien. Entonces es cuestión de poner los numeritos. Acá tenemos 1.000.000. Esto es C. Paren que lo voy a correr un cachito para el costadito. Esto es C por el B, que es 1,1 a la menos 1, por 1 menos el 1,1 a la menos 1 me lo doy a la quinta, o sea que me queda la menos 5, sobre 1 menos 1,01 a la menos 1. ¿Sí? Para que yo tengo despejado directamente el valor de la cuota. Profe, fíjate que en B, en las segundas, estabas poniendo 1,01 y era 1. Ah, es 10%, sí, gracias. Bueno, lo borramos ahí. Ahí está. 1,1, 1,1. Y acá un 4. Bien, entonces paren. Punto 1 menos 1 por 1 menos 1,1 a la menos 5. Y 1 menos. A ver. Si no hice mal las cuentas, me está quedando. Me está quedando que el 1.000.000 es igual a C por, y toda esa cuenta da 3,79,078,67 y sigue. Me termina dando, está bien, me dio lo que me daba la cuota, estamos bien. Me termina quedando que la cuota C es 263.797,4808. Esta es cada valor de cada cuota, que son todas iguales. ¿Sí? Entonces, ya tengo el valor de la cuota. Ahora tengo que empezar a hacer la marcha, que voy a correr para allá, para poder hacerlo en formulita y en numerito. Acuérdense que poníamos acá el P. Esto no pasa nada, la cuota C sub P. Los intereses que pagamos en cada periodo. Cuánto se amortiza en cada periodo. Cuál es la amortización acumulada y cuánto termino debiendo al final de hacer esto. Entonces, vamos con los periodos. 0. En 0 todavía nada, ¿no? ¿Cuánto debo? Todo. Es decir, 1.000.000 de pesos.
Bien. Voy a la primera cuota. ¿Cuánto vale? C, que es 263.797, vamos a poner con 48. ¿Sí? ¿Cuáles son los intereses acá? Y por todo lo que debo. Es decir, 0,1 por el millón. Es decir, 100.000 pesos. Sí. Sí. ¿Cuánto amortizo con la primera? Habíamos dicho que esto era C por B a la N. ¿Sí? Es decir, 263.797,48 por 1,1 a la menos y el N5. ¿Sí? Sí. Bien. Esto me termina dando 163.797,48. Fíjense que hubiese sido lo mismo que hacer la cuota C y sacar la parte de intereses, porque el resto es lo que amortizamos. ¿Cuánto llevo amortizado hasta acá? Y lo que tenía en el anterior. Es decir, 163.797,48. ¿Cuánto debo después de pagar esta cuota? Lo que debía al principio menos lo que amorticé. Es decir, 1.000.000 de pesos menos 163.797,48. Entonces vamos a hacer así. Esto me da 836.202,52. ¿Sí? Pago una cuota más. ¿Cuánto es esta cuota? Lo mismo que la anterior. ¿Cuánto debo? ¿Cuánto pago acá de intereses? Y por lo que debía en el anterior. Es decir, 0,1 por 836.202,52. Es decir, 620, ahí está. 83.620,25,2. ¿Sí? ¿Cuánto amortizo acá? Varias opciones. Pueden hacer o el T sub 1 por el 1 más I, es decir, dicen 163.797,48 por 1,1. Esta es una opción que les termina dando 180.177,23, o hacen lo mismo que hicimos antes, la cuota C, le sacan esta parte. ¿Cuánto llevo amortizado hasta acá? Lo que tenía amortizado, chicos, en el anterior, más lo que amorticé con esta. Es decir, 163.797,48 más 180.177,23. Esto me termina dando 343.974,71. ¿Cuánto debo acá? Todo menos lo que acumulé. Es decir, 1.000.000 de pesos menos 343.974,71. Es decir, 656.025,29. Cuota 3. ¿Cuánto pago? Lo mismo que veníamos pagando. ¿Cuánto pago de intereses? Y por lo que debía en el anterior, es decir, 0,1 por el 656.025,29, es decir, 65.602,529 pesos. ¿Cuánto amortizo en esta? T sub 3 es T sub 1 por 1, más I, al cuadrado, es decir, 163.797,48 por 1,1 al cuadrado. Esto me termina quedando 198.194,95. ¿Cuánto tengo amortizado hasta acá?
lo que tenía en el anterior más lo que amorticé con esta cuota. En el anterior teníamos 343.974,71. Le tengo que sumar los 198.194,95. Y me termina quedando 542.169,66. ¿Cuánto debo acá? Todo menos lo que ya amorticé. Es decir, 1.000.000 menos los 542.169,66. Es decir, 457.830,34. Para que me voy para abajo. Así entra todo acá. Ahí estamos. Bien. Total, faltan dos cuotas. Cuota 4. ¿De cuánto es? De lo mismo que antes. ¿Cuánto pago de intereses? La tasa por lo que debía en el periodo anterior. Es decir, 0,1 por 457.830,34. Es decir, 45.783,034. ¿Cuánto amortizo en esta cuota? Y T sub 1 por 1 más I al cubo. Es decir, 163.797,48 por 1,1 al cubo. Esto me termina dando 218.014,45. La amortización que tengo acumulada, ¿a qué es igual? A la que tenía acumulada en el anterior, más lo que amorticé con esta parte. Tenía acumulado 542.169,66 y a esto le sumamos 218.014,45. Esto me termina dando 760.184,11. ¿Cuánto debo acá? Y todo menos lo que ya amorticé. Es decir, 1.000.000 menos lo que tengo amortizado, que es 760.184,11. Es decir, 239.815,89. Y vamos con la última. La última también es C. ¿Cuánto pago? Y por lo que debía en el anterior. Es decir, 0,1 por 239.815. Es decir, 23.981,58. ¿Cuánto amortizo en esta cuota 5? I. T sub 1 por 1 más I a la cuarta. Es decir, 163.797,48 por 1,1 a la cuarta. Esto me termina dando 239. Ay, paren que le voy a hacer un cachito más. Si entra todo acá. Ahí. ¿Cuánto termina dando? Fíjense que tiene que ser 239.815. Lo que debía en el anterior. Porque ¿cuánto llevo amortizado hasta acá? ¿Cuánto tiene que ser? Está bien, T sub 4 más lo que amorticé. Pero ¿cuánto tiene que ser esto? 1.000.000. Tal cual. Entonces, esto es una buena forma de chequear lo que tenía, a ver si hicimos bien las cosas o no. Le tengo que sumar lo que amortizo esta vez. Y si esto no me da 1.000.000 es porque patina en algún lado. Si hacen la cuenta les va a dar 1.000.000. ¿Sí? Pero hay que chequearlo. ¿Cuánto debo acá? Todo menos lo que amorticé. ¿Cuánto da esto? 0. 0. ¿Sí? Y si sumamos la columna de los intereses, me va a dar cuántos intereses pagué en total. La suma de las amortizaciones me da el 1.000.000 de pesos. Y la suma de las cuotas es cuánto pagué. Entonces ahí pueden ver cuál es la proporción, ¿sí? O sea, está bien, ustedes les prestaron 1.000.000 de pesos, está bien. Pero ¿cuánto terminaron devolviendo?
¿Sí? ¿Cuánto terminé pagando yo? Y son 5 cuotas por, si yo sumo, ¿no? Si yo sumase, pero no, un cachito más ahí. Si sumo, vamos a poner acá suma. La suma de todo, ¿cuánto me da? 5 por 263, 797,48. ¿Sí? 5 por eso. ¿Y eso cuánto les da? 1.318.897,4. Fíjense que les prestaron 1 millón y terminaron devolviendo en 5 años un 30% más. ¿Sí? Que esto les tiene que coincidir, o sea, la suma de las amortizaciones es 1 millón, pues eso ya lo sabemos. Por lo tanto, la suma de los intereses, ¿cuánto me tiene que dar la diferencia? 318.897. ¿Está bien? Pero acá tienen la marcha hecha año a año de cómo se van dando las cosas. A mí me prestan una plata, yo pago una cuota. Esa cuota está compuesta por una parte de interés sobre lo que le debía al inicio y el resto es la parte de la amortización. De esa forma yo voy acumulando la amortización y voy debiendo cada vez menos plata. Fíjense que las cuotas de amortización son crecientes, ¿sí? Las cuotas de interés son decrecientes, ¿sí? O sea, es lo que hablábamos al principio. Lo que una baja coincide con lo que la otra sube. ¿Por qué? Y porque sabemos que las cuotas en este caso son constantes. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Dudas? ¿No? Una consulta. Dale. O sea, lo entiendo desde la fórmula abajo en 5 por 2 puntos. Sí. Bueno, pero ahí sería todas las cuotas que vos pagaste. O sea, ¿cuánto pagué? Sí. No, me estoy rebuscando, ¿no? Si digo, Sí. O sea, lo que pagué hace 4 años no es lo mismo que pago No, yo lo que ahora. estoy viendo, va a ver, vos siempre cuando pagás o devolvés, olvídate que en el tiempo. Yo te digo, te doy 1 millón, me tenés que devolver 1.400.000. ¿Cuánto estás pagando de intereses? Los 400.000 de diferencia. ¿O no? ¿Cómo me devolviste ese 1.400.000? No sé, yo te digo, yo te voy a dar 1 millón, vos me vas a devolver 1.300.000. Es eso. ¿Está bien? ¿Cómo? Bueno, veremos. En este caso, de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el primero, ¿sí? ¿Está bien esto? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que estamos pagando una parte de interés que va disminuyendo y una parte de capital, ¿sí? Que esa es la que va aumentando hasta llegar al final. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Ok. Sí. Bien. Entonces. Bien. En este caso, ¿sí? En este caso, dado que las cuotas, fíjense una cosa, que la cuota esta, ¿sí? El valor de la cuota, ¿de dónde salió? Supónganse que yo les digo que la tasa es del 10%, igual que en este caso, ¿sí? Es del 10%. Con lo cual, lo que estoy pagando de intereses en la primera cuota, sin importar cuántas cuotas sean, están de acuerdo que es... Ay, ¿a qué le pasó esto? Otra vez. Están de acuerdo que sigue siendo esto. ¿Cuánto pago yo de interés? En la primera cuota es I por el valor nominal del préstamo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. O sea que independientemente de si son 5 cuotas o 400 cuotas, la parte de interés es esta. ¿Sí o no? ¿Se me trabó Sí. la presentación o puede ser? O... A ver, yo acá estoy moviendo. Ahí está. Ahí Ah, está. ok, bien.
Entonces, a ver, en este caso en particular, ¿qué pasó? Que como son pocas cuotas, la cuota es alta. Con lo cual, en este caso, ay chicos, porfi, ese ruido. La cuota de amortización resulta ser en este caso, incluso desde la primera cuota, más alta que la cuota de interés. Ahora, pensemos qué hubiese pasado si en vez de ser 5 cuotas eran, no sé, 40 cuotas. Sí, el valor es hoy es 1.000.000 de pesos. Sí, esto es igual. La tasa anual es del 10%, pero supónganse que el N es 40. ¿Sí? Entonces, el valor hoy es igual a la suma de las cuotas futuras. Voy de 1 hasta 40. De C por B a la S. O P. Le estábamos poniendo P, vamos a ponerle P si no el despelote. P. Entonces, el truquito, resto 1, me queda C por B. Me queda la sumatoria, es de P igual a 0 hasta 39, de B a la P. Esto yo lo resuelvo, me queda C por B, por 1 menos B, me quedará la 40, sobre 1 menos B, es decir, me va a quedar que este 1.000.000 de pesos es igual a C por el 1 más I a la menos 1, habíamos dicho, por 1 menos 1,1 a la menos 40 sobre 1,1 a la menos 1. Entonces, a ver, para que les haga la cuenta. Oh. Esto de acá me termina dando acá, esto de acá es 9,779. Entonces C, esto es por 1, 2, 3. Me termina dando 102.259. Después contrólenme las cuentas por las dudas. Esta es la cuota, ¿sí? Obviamente que es mucho más baja, porque me lo están pateando en mayor cantidad de cuotas, ¿sí? Ahora, la cuota 1, que es igual a esta, es igual a la parte de interés, que es todo, más la parte que estoy amortizando, ¿no? En la primera. Esto de acá es 102.259,41, igual a ¿qué cosa? Al 10% de 1.000.000. Esto no va a cambiar. El 10% de 1.000.000 habíamos dicho que eran 100.000 pesos. Con lo cual, fíjense en este caso, que ¿cuánto amorticé con la primera cuota? Nada. 2.259 pesos. ¿Ven? Acá es donde se ve claramente la crueldad del sistema francés. Si son poquitas cuotas, no. Pero si son varias, ven que acá pagaron un montón de plata, pero ¿cuánto amortizaron de capital? Casi nada. Imagínense que es una casa que les sale $1.000.000. Pagan cuotas de $100.000 al año. ¿Cuánto amortizaron con la primera? $2.000 nada más. O sea, nada. Si se las vienen a rematar, se quedan casi todo el banco. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ok. Profe, una consulta respecto Dale. a tu comentario. Hoy en día, porque, o sea, claramente esto nos ayuda en la vida, digamos. Sí, obvio. Hoy en día no hay otro tipo de préstamo igual. ¿O sí? En Argentina son todos sistemas francés y encima tenés tasa variable. Por eso, digamos, hoy no nos queda otra que esta. No. En Argentina, a ver, los otros sistemas de amortización, creo que es, bueno, obviamente en Europa sí tenés el sistema alemán, que es el que vamos a ver después, que es un poco más justo para el que solicita el préstamo, ¿no? No para el banco. En realidad sí es justo porque es justo para las dos partes. Claro. Pero en Argentina nunca hubo sistemas de amortización que no fuesen franceses en los préstamos que vos pedís. ¿Por qué? Porque le convienen de los bancos y los bancos, bueno, acá como que la parte esa de regulatoria por ahí es un poco menos fuerte que afuera. Entonces, nada. Pero sí también hubo otro... Sí, perdón. No, lo que tenías, ponele, es que al final de la época del proceso, al final de los 70, los bancos daban créditos a francés puro, digamos, donde la cuota fija era en pesos. Entonces, en ese momento vos no tenías ni cambio de tasa ni nada. Vos calculabas la cuota ahora
200 y pico mil, y al principio te pareció un montón, pero ¿qué pasó en el medio? Hubo un gran giro inflacionario, con lo cual esa cuota de 200 y pico mil de pesos pasó a ser una cuota de, como que te diga, de, no sé, 2.000, ponele. ¿Entendés? Sí, O sea, de hecho, para que te des una idea, mis viejos habían sacado un préstamo a fines de los 70, cuando recién se conocieron, qué sé yo, lo terminaron pagando en 3 años. O sea, era un crédito a 30. O sea, como para que veas lo que afectó eso. A partir de ahí, nunca más ningún banco dio una cuota fija constante, digamos. Porque cuota fija en pesos, ¿qué es? Es un francés puro. Yo te hago la cuenta hoy y no te toco más la cuota. Ya está, es esa. Eso es un francés puro 100%. Donde, si no tenés inflación, las cuotas igual son saladas, ¿sí? Porque estás amortizando muy poco al principio y amortizás mucho al final. Pero, bueno, nada. Eventualmente las podés pagar. Acá tenés dos efectos en la vida real hoy. Pasa esto, que la cuota, la parte de amortización es muy baja al principio, y encima te van subiendo la tasa. Entonces, como que ahí ya es una locura. ¿Sí? Clarísimo. Ok, bien. Sí. Pero en general no es como el primer ejemplo que les hice, donde la parte de amortización es más alta, sino que en general es a la inversa. Una consulta, nada Dale. que ver. O sea, nada que ver de lo que estamos estudiando, pero para saber. Dale. Los créditos UBA, me dijeron que es medio distinto y como que nadie sabe bien y... No, yo te cuento lo que pasa en UBA. Es una copia que le hicieron a un sistema chileno. En chileno en vez de UBA se llaman UEFs. Que la cosa tiene que ver, como que yo te diga, es una unidad que no es plata, sino que es como, creo, no me acuerdo bien en el caso de los UBA en particular, pero como que yo te diga el valor de 1.000 ladrillos, ponele, ¿no? Suponete. Entonces, cuando vos decís, me quiero comprar una casa, suponete que a vos te dan, no sé, en ese momento 3 millones de pesos, ¿sí? Vos cuando haces el contrato con el banco no decís que debes 3 millones de pesos, sino que decís el equivalente en UVAs. ¿Cuántas unidades monetarias vos debes? ¿Sí? Entonces, suponete que a vos te dicen, para ver si me tildo acá. ¿Cuántas unidades? Ahí, ¿dónde está? ¿Escribe en algún lado? No, acá. ¿Cuántas unidades monetarias vos debes? Entonces yo te digo, yo te presté 1.000 unidades monetarias, ¿está bien? Que son UVAs. Que eso hoy equivale a que yo te dé 3 millones de pesos. Entonces, el sistema francés se arma no en plata, sino en unidades amortizadas. Entonces, imagínate, suponete que eran, vamos a hacer el ejemplo de recién, vamos a bajar, suponete que son 1.000, vamos a hacerlo con los mismos números acá. Imagínate que estos no fuese plata, sino que son uvas. Yo te presté 1 millón de uvas, en este ejemplo de recién, ¿sí? Sí. 1 millón de uvas te presté, ¿sí? Entonces, te lo hago en un sistema francés, tranquilísimo. Entonces, cuando vos pagás, para se me tildó. Otra vez. Ahí está. A ver, cuando vos pagás la cuota, vos tenés que pagar 102.259 uvas tenés que pagar. ¿Sí? Eso es lo que vos tenés que pagar en cada cuota. Esto en cada cuota. Ahora, ¿qué le pasa a la uva? La uva crecía por inflación. ¿Sí? Sí. Entonces, vos el primer año, ponele que pagaste, suponete que el primer año una uva un peso. Vamos a hacer como bien convertibilidad. Suponete el primer año una uva un peso. Que no era así, pero no importa. ¿Sí? Sí. Entonces, con la cuota 1 vos pagás 102.259 pesos. Porque eran uvas. Pasa un año y tenés, como pasó, un 50% de inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa uva ya no vale un peso. Una uva, ¿sí? Es 1,5 pesos. Es lo que vale cada uva. Entonces, vos tenés que pagar 102.259 uvas, pero tenés que multiplicar por 1,5. Entonces, la cuota 2 en uvas es constante, pero te aumentó un 50%. Eso te da mayor a 150.000 pesos. Ok. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, la estafa de las uvas era que decían, ay, no, pero en uvas vos debes siempre lo mismo. O sea, y se va amortizando y amortizaste 2.000 uvas en realidad, nada más. Entonces,
¿Cuál era el tema? Que vos, a medida que pasa el tiempo, terminás debiendo más de capital. Porque fíjate, vamos a hacer la cuenta bien esta, ¿no? Acordate que a momento cero a vos te prestaron 1 millón de uvas, que suponete eran 1 millón de pesos, ¿sí? Te dieron 1 millón de pesos y te compraste algo, ¿sí? Pagaste la primer cuota, ¿sí? La cuota 1, suponete que hasta ahí va tranquila, ¿no? La cuota C, vos tenés que pagar 102, 259 uvas. Suponete que todavía no hay inflación, entonces por 1 peso, listo. Yo pagué 102.259 uvas, ¿sí? Que son lo mismo que pesos. ¿Y cuánto amorticé? Amorticé 2.259,41 uvas, ¿sí? Ahora, cuando pagás la cuota 2, vos tenés que seguir pagando al banco 102.259 uvas, pero para pasarlo peso lo tenés que multiplicar por 1,5. Entonces, 102.259, sí, como 41 por 1,5. Entonces acá vos tenés que pagar en pesos 153.389, esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que lo que vos llevabas amortizado acá en uvas, ellos te lo convertían a pesos y lo iban descontando. Entonces, en algún momento, vos en plata debías más que ese 1 millón de pesos por el aumento de la uva. ¿Sí? Porque ¿cuál es el saldo de deuda después de pagar, ponerle la primer cuota? Digamos acá. El saldo de deuda después de pagar la primer cuota, ¿cuál es? El 1 millón de uvas menos 2.259 uvas. O sea que vos acá debes menos 2.259. Vos acá debes 997.741 uvas. ¿Está bien? Sí. Que al momento cero ponele que son lo mismo que pesos. Sí, 1 peso y después serán 1,5. Pero acá ya después vas acá y ya estás en 1,5. Perfecto. Entonces, lo que hay un montón de juicios al respecto de la ilegalidad del sistema es que vos no podés deber en plata, tu saldo de deuda nunca puede ser superior al capital que te prestaron al inicio. Porque es lo que decíamos, ¿cuánto amorticé al final? Todo. ¿Sí? Sí. El tema es que acá se inventaron esta cosa que era esta uva, que no existe, y te la hacían el francés en uvas. Entonces es cierto, vos al final tenés que amortizar todas las uvas. Pero en plata pudiste llegar a terminar pagando muchísimo más, sustancialmente más, y como aumentaba con un índice inflacionario en un contexto en el que salarios no acompañaban y hubo mucho desempleo, arruinó medio mundo. Pero ya de por sí es medio maléfico. O sea, el de las uvas funcionaría en otros contextos. Si no hubiera tanta inflación y... O si ajustase diferente, porque antes de las uvas estaban los V, que los V indexaban, o sea, se multiplicaban por el aumento promedio salarial. O sea, de lo que arreglaban las paritarias, todos los gremios hacían un promedio. Entonces, si vos, por ejemplo, trabajabas en un banco, que siempre tuvieron paritarias muy por encima del promedio, ¿entendés? Claro, ahí tu cuota aumentaba, pero aumentaba por debajo de lo que aumentaba tu salario. Claro. Entonces ahí sí te convenía. Si eras, por ejemplo, aceitero, lo mismo. O los que trabajan en petróleo, porque en general tienen paritarias muy por encima del resto. Si sos docente, claramente no. Porque tu paritaria estaba por debajo del promedio siempre. Claro. ¿Sí? Pero en trabajos de ese estilo, o trabajos que no están sindicalizados, ponele, pero que tienen siempre buenos aumentos anuales, que servía el V. Con las uvas perdieron todos, porque ¿quién le empató a la inflación? Magoya. Claro. Sí, ¿entendés? Y ahí viene el banco y te lo ejecuta. Y cuando te lo ejecuta, ¿cuánto habías amortizado en 1 año y medio de crédito? Nada. ¿Entendés? Entonces te habías pagado un montón de plata. ¿Y cuánto te correspondía a vos? Porque cuando el banco te ejecuta, el banco te vende la casa. Se cobra él y lo que te sobra es tuyo. Y al banco eso va a remate. Y la base es lo que le debes al banco. Con lo cual al banco no está muy interesado que le sobre plata. Bien. ¿Entendés? Bueno, ese era el tema de las uvas. Bien.
Gracias. O sea, era un Igual, francés mentiroso, sí. esto siempre en los UVA de los privados, digamos, ¿no? Porque después sé que los Procrear han tenido otras condiciones que te No, pero limitaban. procrear no es uva, ¿eh? Los de 2016-2017 no eran UVA Procrear, no eran mezcla. El procrear estaba suspendido, por lo que yo tengo entendido. El procrear No, fue hasta estuvo 2015. Quedaron vigentes los que estaban, pero no se lanzaron nuevos procrear, me parece, ¿eh? No, ahora recién salió y Ahora es salieron de pro- nuevo, por eso. Sí, O sí, sea, no. Cuando quedaron salió los que estaban. claro. Sí, Y igual los también de ahora tampoco son para compra de vivienda, pero no no, son porque no dan los montos. no. O sea, básicamente. Sí. Te da si te querés construir en un terreno y no sé dónde, porque lo que te dan la verdad es nada. Pero bueno, es como un gran tema desde los años 80 para acá, porque si bien durante los 90 existieron créditos hipotecarios, eran en dólares y en el 2001 lo arruinó medio mundo. Porque si lo tenías con un privado, como que había que hacer una negociación medio rara ahí para que te lo especifiquen y cómo. Pero sí, es complejo por esto, porque tenés contextos bastante inflacionarios y cómo lo haces para que el banco no pierda. O sea, el banco siempre va a ganar, lo que pasa es que no quiere dejar de ganar tanto tampoco. Entonces ahí tenés dos cuestiones. Lo de las uvas fue una de las peorcitas. La de las uvas, dependiendo de tu paritaria, no era tan malo. Pero ese de tasa variable nunca terminas sabiendo qué es lo que te va a pasar, porque esa tasa aumenta, bla, y ni siquiera está atado a algo que se pueda regular. Pero bueno, nada. Pero en Argentina los préstamos son sistema francés. Esta supuesta cuota igual, que no siempre lo es. Una ¿Está bien? consulta. Dale. Hablando de esto, ¿hay sistema francés con tasa variable? Sí, de hecho todos Y son así. eso, ¿eh? De hecho todos son así. En general lo que tenés es congelamiento de tasa los primeros 2 años y después pasan cosas medio raras. Entonces, es francés en el sentido que mientras que esté vigente esa tasa, la cuota es siempre la misma. ¿Sí? Sí. Con lo cual, vos podés saber cuál es la tasa que pasó o la vigente hoy. No sabés futurología, cuánto va a ser la tasa mañana. Entonces, vos haces la cuenta, te la hacen hoy. Es medio mentiroso también, a nivel comercial digo, ¿no? Porque yo te hago la cuenta hoy y te digo, sé por la sumatoria, Sarasa, el B, la S, no sé qué, divino, con la tasa hoy. Ahora, muchos bancos lo que hacían era, te lo congelo la tasa por 2 años, con lo cual la tasa ya era un despelote, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Y a partir de ahí, como que te recalculan, se fijan cuál es el saldo de la deuda que vos tenés acá, y acá iría una cuota prima, o sea, te van a sumar acá una cuota prima por un B' a la S, y te van a decir, a partir de ahora me tenés que pagar esto. ¿Sí? Vos empezás a pagar eso y te dicen, ay, volvió a cambiar. Entonces te vuelven a hacer la cuenta con un B2' y siempre se basa en el saldo de la deuda. ¿Se entiende? Claro, pero ponele para un, no sé, ejercicio de parcial. Si agarras un sistema francés y Ok, pensé que era para la vida. Bueno, pará, vamos a hacer un ejercicio. Pensé que era para en cosas que pueden llegar a pasar. Digo, A tenés ver. 10 años y tenés los primeros 5 una tasa y Bueno, los vamos a hacer. segundos 5 otra. Vamos a hacer. A ver. Ahí te tienen que, para que sea un ejercicio así de parcial, como que tiene que haber un datito más metido. ¿Por qué? Porque suponete yo te digo, pido préstamo por 1.000.000 de pesos, ¿no? ¿Sí? A devolver en 10 años, ¿está bien? Y supónganse que los primeros 4 años tengo una tasa del 5% efectivo anual y en el resto 8% efectivo anual. ¿Sí? Y dentro de cada uno de ellos es sí, igual tasa, cuota constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Si las cuotas son constantes mientras que dure una tasa, vamos a hacer acá 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, ¿no?
Entonces, ¿yo qué tengo acá? Los primeros 4 años, C, C, C y C, ¿de acuerdo? Y durante todo este periodo del tiempo estuvo vigente una tasa I. A partir de acá la tasa cambia. Tengo C', vamos a ponerle C', 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 C'. Y de acá en adelante tengo vigente una tasa I'. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa no conozco acá? El valor final que termino de pagar, digamos. No, pero a ver, de lo que dibujé hasta acá. Ah, las cuotas. Claro, pero ¿cuántas cuotas tengo de incógnita? 2 tipos de cuotas. 2 tipos de cuotas, claro. Entonces, así como está, hay un tema. Estoy pensando en parcial como ustedes están pensando, ¿no? Yo digo, el valor actual del préstamo tiene que ser igual al valor actual de las cuotas futuras. Vamos a sumar. Desde P igual 1 hasta 4 es C por B a la P. Más, después tengo que sumar desde P igual 5 hasta 10, C' por un B' a la P. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, así como está el ejercicio, opciones. Me tienen que dar el valor de alguna de las 2 cuotas. O sea, necesito, para resolver esto, necesito C o C'. Porque si no, ¿cómo hago? Una ecuación 2 incógnitas no sale. Entonces, de alguna manera, tiene que haber algún dato para la primera cuota. Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, que siendo la cuota de los primeros 4 años igual a la cuota que se hubiese pagado durante los 10 años sin cambio de tasa, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si yo digo que esta cuota C es igual a la que hubiese pagado durante los 10 años si no hubiese habido cambio de tasa. Es decir, si yo hubiese tenido siempre ¿qué tasa? Y La I, tal cual. La I. Que es del 5%. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué diría acá? El valor nominal B es igual a 1.000.000. ¿Sí? Esto es igual a la sumatoria desde P igual 1 hasta 10 de C por B a la P. Hago el truquito, resto 1. Esto me queda C por B, la sumatoria es de P igual a 0 hasta 9, de B a la P. Corro para allá y hacemos. Entonces tengo 1.000.000 es igual a C por acuérdense que B es la inversa del 1 más I, y yo le había puesto 5%, ¿no? A la primera sí, 5%, es decir, esto es 1,05 a la menos 1. Entonces acá me queda por B, resuelvo la sumatoria, 1 menos B a la 10 sobre 1 menos B. Entonces, 1.000.000 es igual a C por 1,05 a la menos 1 por 1 menos 1,05 a la menos 10 sobre 1 menos 1,05 a la menos 1. Entonces, esta parte de acá me da, a ver, 1 menos 1,05 a la menos 10 dividido 1 menos 1,05 a la menos 1 por 1,05 a la menos 1. Esto de acá me está dando 7,7217. Entonces, si despejan de acá, esto me da que la cuota esta C es 129.504,57. ¿Está bien?
Está acá. ¿No hay nada que les haga ruido? Hay distintas cuotas de un lado y del otro. No, las cuotas tienen que ser distintas, eso sí. Yo les pido que miren esta parte de acá. Que la sumatoria de la cuota prima va Sí. hasta el tiempo 5 y no va hasta el tiempo 0. Va hasta tiempo 0, pero va mal hasta tiempo 0. ¿Por qué? Porque la primer cuota esta de acá, yo la estoy actualizando por 5 años con B'. ¿Y es cierto eso? Ah, claro. ¿Se ve? Entonces copio. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve sí. el problema? La cuota que entra en 5, para llevarla a 0, hay un quiebre de tasas en el medio. Entonces, vamos a volver a dibujarlo acá. La cuota C está bien. Ahora, 1, 2, 3, 4, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Esta cuota, para llevarla hasta 0, acá hay un cambio de tasa. Porque la tasa esta era ahí hasta acá. ¿Se entiende? A partir de acá es I'. ¿Se entiende o no? Chicos. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer para llevar todo hasta 0? Yo puedo calcular el valor actual de las cuotas que son C', digamos, esta es C'. De las cuotas C', ah, ya, está en rojo. De las cuotas C' lo puedo calcular en 4, en T igual a 4. Y una vez que yo tenga ese valor actual de las cuotas C' en 4, ¿qué hago? Ahí sí lo llevo hasta 0. ¿Y hay cambio de tasa entre 4 y 0? No. Sí. No, de 4 a 0 no. Es por B a la 4. Sí. Y el valor actual de las cuotas estas, ¿a qué es igual? A la sumatoria, estoy en 4, ¿eh? C', 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 C' y C'. ¿Cuántas cuotas son? ¿Son 6? Son 1, 2. Sí. Bien. Es decir que yo voy a sumar la C', ¿con qué las voy a actualizar? ¿Con B o con B' estas cuotas? Con B'. Con B' la P, bien. Y P va a moverse de dónde a dónde. Desde 1 hasta 6. Esta se actualiza 1 año, esta se actualiza en 2 años, la última son 6 años. ¿Se entiende que hay que hacer un parate donde quiebran las tasas? Bueno, esto era 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, el valor actual del préstamo en T igual a 0, ¿a qué es igual? Al valor actual de las cuotas C más el valor actual de las cuotas C'. El valor actual del préstamo es B. Las cuotas C era fácil, porque esto era sumar desde P igual 1 hasta 4. Sí, C por B a la P. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Sí. Más el valor actual de las cuotas C', ¿yo qué tengo que decir? Bueno, calculo el valor parándome en 4, en T igual a 4, y con eso ¿qué hago? Lo llevo hasta 0. Pero lo que quiero que hay que ver acá es que este factor de actualización es diferente a este. ¿Por qué? Porque en T igual a 4 hay un cambio de tasa. Entonces no puedo actualizar desde 5 hasta 0 de una, sino que tengo que hacer de 5 hasta 4, de 6 hasta 4, de 7 hasta 4, de 8 hasta 4, de 9 hasta 4, de 10 hasta 4, y una vez que tengo todo eso, de 4 a 0.
¿Se entendió? Sí, una consulta. Dale. Si yo agarrara, ¿podemos ir para la derecha un minuto? Sí, A la izquierda, perdón. La otra sí, derecha. sí, Si yo agarro la cuota esa sí. y ¿Cuál? hago ¿La C? la C, ¿sí? Para los Sí, primeros 4 años, las primeras 4 sí, cuotas. sí, Y ahí, de la suma de todo eso, saco el capital amortizado. Y ese sí. capital amortizado, o sea, al valor total le saco el capital amortizado y después, Sí. con lo que me queda, calculo la nueva cuota con la nueva I'. ¿Se Es que puede hacer más así o también? menos te va a dar eso, mirá, porque mira acá, pará. Mira acá, vos tenés B, ¿no? Este es el capital que vos tenés al principio. Hacemos el truquito acá, ¿no? Sí. Resto 1, sumo 1. Resto 1, sumo 1. Bueno, vamos a escribirlo, ¿no? Yo tengo C por B. Las sumatorias de P igual a 0 hasta 3, de B a la P. Más B4 por C', que es un número, por B'. Y tengo las sumatorias de P igual a 0 hasta 5 de B' a la P. ¿No? Bueno, vos acá tenés, esta cuota era 129.504,57, vamos a escribirla acá. ¿Sí? Bien. Por el B habíamos dicho que esto era 1,05 a la menos 1. Y acá poníamos 1 menos B a la cuarta sobre 1 menos B. Más B a la cuarta por C' por B', y acá me queda 1 menos B' a la 6 sobre 1 menos B'. ¿Está bien? Vamos a hacer esta cuenta de acá. ¿Sí? Vamos a escribir acá, esto es 1.000.000. Lo que vos me estás diciendo es pasar restando esto, digamos. Claro. Espérame, ¿eh? Ya sé a dónde vas y ahí te voy a contestar. Esto era 1, vamos a dejarlo así porque quiero, vamos a dejarlo en formulita por ahora. Entonces, yo te voy a hacer la cuenta esa que está ahí restándole al coso, ¿no? Entonces tenés 1.05 a la menos 1 por 1. Nada menos 1. Bueno, para. Para menos 4. Este de acá te da 3 con algo por 129.504,17. Bueno, a ver. Esto de acá me está dando 459.216,79. ¿Está bien? Después chequeen la cuenta, ¿no? Yo hago 1.000.000 menos eso, que era lo que vos me estabas diciendo, y me termina quedando 540.783,2047, ¿no? ¿Está bien? Que eso sería lo que yo debo después de pagar las... A ver, esto sería lo que yo debo después de pagar las primeras 4 cuotas, pero ¿en qué momento está evaluado esto? Eso es momento cero, ¿no? Claro. Vos si Pero querés ahí, hacer al esto... actualizar por el B4. No, escuchá, tenés dos formas. Yo lo planteé todo junto, y fíjate que si vos el B4 lo pasás para el otro lado, sería por 1 más I a la cuarta. Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Bien. Entonces fíjate que esto está evaluado en 0. Lo tenés que llevar hasta 4 años más, y a partir de ahí es un solo francés. Se puede hacer lo que vos decís, pero no es que calculo el resto y ese es el nuevo francés. Tenés que llevarlo hasta el momento de quiebre. ¿Entendés? Sí. ¿Se entendió o no?
Claro, pero ahí me quedó la duda porque yo lo pensaba como calcular el capital amortizado en cada cuota. Es que a ver, no, es No, que no, si no, son- escucha, no, pero escucha. A ver, el valor actual de las cuotas futuras, ¿sí? Te está dando cuánto debes de esa parte, ¿entendés? O sea, acá ya tenés cuánto debes, porque yo te digo, porque acá ya lo estás calculando con el interés, porque esta cuota tiene interés y lo calculaste el valor actual. Entonces, vos, 540.000 pesos, ¿qué es? Es el saldo de la deuda luego de abonar 4 cuotas, pero ese saldo de la deuda está evaluado en 0. ¿Entendés? Si vos lo querés evaluar en 4, tenés que capitalizarlo 4 años. ¿Se entiende? Te estás complicando el Pepe igual, ¿eh? Probablemente sí, pero nada, para terminar de entender el sistema francés. No, francés quiere decir que mientras que rija una sola tasa, todas las cuotas son iguales. Ahora, lo que siempre es cierto es que cuando vos te parás en 0, no importa qué forma tengan estas cuotas. Por eso el primer día les arranqué diciendo C1, C2, CN-1, CN. ¿Qué forma tienen? No me importa. Me dan una cantidad de plata hoy. Eso, si tenés una sola tasa, es la suma de 1 hasta N de C sub P por B a la P. Punto. Ahora, si vos tenés un quiebre de tasas, suponete que tenés hasta, no sé, 1, hasta un P, tenés una tasa I. Y acá hasta el N tenés una tasa I'. ¿Sí? Entonces, la idea es la misma. El valor actual del préstamo es igual al valor actual de cuotas futuras. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, las cuotas que van de 1 hasta P, las actualizás con una tasa. Las que van de P en adelante van con otra tasa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu problema? Que para traer la cuota esta, la C sub P más 1, tenés que picar acá y después llevar para allá. Porque tenés un cambio de tasa. Entonces haces lo mismo, decís que el valor nominal del préstamo es igual al valor actual de las primeras P cuotas, vamos a poner desde S igual 1 hasta P, de C sub S por B a la S. ¿Estás de acuerdo? Estas son las primeras. Más. Después, ¿qué tenés? De P más 1 en adelante. Entonces, ¿qué haces? Calculás el valor actual en P de esas cuotas y después lo actualizás por B a la P. Ahora, de P más 1 en adelante, ¿qué tenés? Otras cuotas, vamos a ponerle C'S, ¿sí? Son otro estilo, que se actualizan con otra tasa, y esto van desde el 1 hasta el N menos P, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Esto es el valor actual de las cuotas, distintas, pongámosle, pero valuado en P. ¿Se entiende? Estás haciendo lo mismo. Lo que pasa es que tenés que hacer este quiebre acá. Pero es lo mismo. Al margen de si es francés o no, ¿eh? Yo te digo, estas cuotas aumentan de a 100 pesos cada una o disminuyen de a 100 pesos y estas aumentan de a 300. No sé, digo. ¿Por qué? Porque te da un cambio de tasa o lo que fuera. No sé. Son distintos tipos de cuotas, no importa. Pero si te cambia la tasa en algún momento, tenés que frenarte en el cambio de tasa y después llevarlo. Perfecto. ¿Entiendes eso? ¿Está? Bien, gracias. ¿El resto? Bueno, y acá después sacan la cuota C', ¿no? Después acá sacan esta. ¿Qué? Quedó Dímelo. una duda para Dale. Victoria, para reemplazar la B'. Sí, es la tasa segunda. Bueno, en el anterior, bueno, para que lo dejo planteado. Tenías los 540.783, teníamos, volviendo, los 543.783 creo que era, esto era igual. Tenías B a la cuarta por C' por 1 menos B' a la sexta sobre 1 menos B', ¿no? Teníamos eso, ¿no? Sí, bien. Entonces, este numerito lo tenés. Acá vas a tener B es 1,05. Y B' es 1,08. Es la otra tasa. Y acá despejas esta. Y me olvidé una B', me parece, ¿no? A ver, para. Me morfé esta B' que estaba acá está.
Tiki, tiki, tiki. Au. Ah. B'. Y acá me falta un B'. ¿Está bien? ¿Dónde acá? Vamos a poner el numerito. Sí, esta es la de 1,08 a la menos 1. Y ahí despejas. Perfecto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, genial. Bien. Ok. Bueno, entonces, esto es cuál es el tema. Que las cuotas siguen siendo constantes. Usted me decía, pero hubo un cambio de cuota. Sí, hay un cambio de cuota, pero porque hubo un cambio de tasa. Pero mientras que esté vigente la cuota, mientras que esté vigente la tasa, la cuota sigue siempre la misma. ¿Sí? Obviamente que esto es un ejercicio medio mentiroso, porque yo a priori, bueno, sí, podría estipular un régimen de tasas y decir, mira, durante los primeros 5 años te cobro una tasa, después te cobro otra, con lo cual esta cuenta yo la puedo hacer de antemano. En la vida real los bancos hacen la cuenta con el resultado opuesto, digamos. La congelan un año, por ejemplo, y a partir de ahí dicen, ay, a partir de ahora la cuota es tanto, entonces hacen esto mismo de acá. En el momento P te cambió la cuota, y yo digo, bueno, ¿cuál es el saldo de la deuda? Y esto es igual al valor actual de las cuotas futuras. Con la nueva tasa. ¿Sí? Entonces me dicen, te voy a empezar a cobrar otra cuota, ok. Y después te dicen, ay, volvió a cambiar. Entonces te fijan el saldo de la deuda en ese otro momento del tiempo y vuelven a calcular el valor actual de las cuotas futuras con esa nueva tasa. Y así sucesivamente, y uno, que es el que debe, no sabe en realidad cuánto le van a valer las cuotas futuras. Es suponiendo que si la tasa no cambia más. Pero sabemos que eso en la vida real es mentira. ¿Se entiende? Profe, te hago una consulta Dale. por si pasa esto en un ejercicio, no sé, que no varíe 2 veces, sino 3. En el segundo cambio también le debería Sí. sumar un más BP. Sí, suponete que tenemos así, pará, vamos a hacer así. Suponete que vos tenés acá, ¿no? Suponete que tenés de 0, 1, hasta 4, acá tenés una tasa I, ¿está bien? 5, hasta 10 tenés una tasa I2', ponele. Y acá hasta 15, o sea, desde 11 hasta 15 tenés una tasa I3', suponete. ¿Está bien? Y suponete que sí, igual tasa, igual cuota, ¿no? ¿Está bien? Entonces el valor nominal del préstamo que es igual. Tenés, primero sumás de P igual 1 hasta 4. C por B a la P. Ese es el fácil, la primera. Esto sería este de acá, 1. Más, tenés que calcular el valor en el punto de quiebre y después lo traes. O sea que acá vas a poner un B a la 4. Y tenés la sumatoria desde P igual 1 hasta 6, porque vas hasta 10, de C' por B' a la P. Este de acá sería este de acá. ¿Sí? Más, tenés punto de quiebre en 10. Vamos a calcular el valor ahí. Sumás desde P igual a 1 hasta 5. C2' por B2' a la P. ¿Cómo llevas esto que lo tenés acá hasta 0? Primero tenés que ir con el B2' a la algo y después con el B. ¿Sabés qué es B a la 4? ¿Y cómo lo llevo desde 6 hasta 4? ¿Con un B2' a la? 6. 6. Eso. Acá, ¿ves que te frenás en cada cambio de tasa? Sí, sí, sí. Esto de acá sería la parte 3, digamos. Calcular el valor en 0 de todo esto. O sea, calculo, mientras que la tasa es la misma, ya está, formulita básica. Desde 1 hasta Sarasa. Lo llevo hasta el siguiente cambio de tasa y desde ahí hasta 0. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bien. Y ¿Alguna otra duda? Sí, dale. se mantiene la cuota, pero cambia la tasa, no es sistema francés. O sea, no sé ni si existe. Si se mantiene la cuota, ¿cómo? ¿Se mantiene? Se mantiene la cuota de siempre es 1.000 pesos, pero Sí. te cambia la tasa. Y pero ahí no estás hablando de un... Claro, no, deja de ser tasa. francés, digamos. Sí, no, es que no tiene sentido porque, a ver, no puede pasar porque no se te cumplen las ecuaciones básicas. Porque ahí el valor actual del préstamo no sería nunca igual al valor actual de las cuotas futuras. Claro, debería cambiar como el tiempo. Algo tiene que cambiar. De cuotas. Claro, en base eso, claro. Que eso también, eso le hicieron mucho a los créditos UVA. Les dijeron, bueno, te lo recalculo, o sea, debes las mismas uvas, que es un montón, pero te extiendo el plazo.
¿Para qué? Para lograr bajar un poco la cuota. ¿Entendés? Eso podría pasar. Yo te puedo decir, la cuota es la misma, ¿sí? Cambia la tasa en algún momento, pero te extiendo el plazo. Cosa de que me amortices el préstamo. Porque el préstamo se tiene que amortizar por completo. O sea, lo de las uvas, para que valga que el valor actual del préstamo es igual al valor actual de las cuotas futuras, eso vale si solo si estoy en uvas. Si lo haces en pesos no se cumple. ¿Entendés? Perfecto. ¿Sí? Ok. Profe, Dale. dos consultas. Una acá Dale. del último ejemplo de tener tres tasas. Sí. Donde pusiste I'' en el eje, ¿no sería I'? Digo, para respetar la misma... Sí, le changué una prima de más. Acá es una y acá son dos, ahí está. Ok, ¿y en el B a la 6 son dos primas o es una? No, es dos. Perdón, es una, sí, tenés razón. Porque si Ok. lo cambiás acá también. Ay, una, ahí está. B' a la 6. El tema es que, sí, está bien. Acá lo traes con una tasa y acá con la otra, sí. ¿Está bien? O sea, Sí. siempre hay que quebrar donde cambia la tasa, sí. No, si te podía pedir si cambiabas un poco a la izquierda, que me ha quedado una cosita sin... Ahí está, listo, eso. La sumatoria de allá. Listo, gracias. Ok. ¿Está bien? Bueno, entonces, con esto no quiero empezar, les voy a hacer una intro de lo que va a pasar el viernes. Ay, perdón. Hasta acá, la cuota, ¿sí? Mientras que la tasa sea la misma, la cuota es siempre la misma. Y tiene una parte que es de intereses y otra parte que es de capital, ¿sí? Y lo que vimos es que la parte de intereses va disminuyendo y la parte de capital va aumentando. ¿Puedo correr? Sí, gracias. Bien. Lo que vamos a ver el viernes, que va a ser el sistema alemán, les hago una pequeña intro, que esto es un poco más justo, esto existe en Europa, que el sistema alemán lo que tiene la característica es que la cuota de amortización es constante. Esta es la clave. Es decir, que si yo pido préstamo por B pesos a devolver en N cuotas, ¿sí? Que sean anuales, mensuales, no me interesa. Si siempre amortizo la misma cantidad, ¿qué tengo? Que la cuota de amortización 1 es igual a la 2, es igual a la 3, igual a la P, igual a la última. ¿Cuánto amortizo en cada uno? Si pido B, a devolver en N cuotas. Y siempre amortizo lo mismo. Y si amortizás lo mismo, después tu valor total de cuota debería ir bajando. No, está bien, pero ¿cuánto es la cuota de amortización? Lo mismo, T. Sí, pero ¿cómo la calculo? Yo pedí B pesos a devolver en N cuotas. A ver, vamos a los números. B más el interés dividido N. No, pero amortización estamos hablando, no es interés. A ver, chicos. Pido 1.000 pesos a devolver en 10 cuotas. ¿Sí? Cada cuota amortizo la misma parte del capital de esos 1.000 pesos. ¿Cuánto amortizo en cada cuota de capital? B sobre N. Claro, eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Si en todos amortizo lo mismo, de los 1.000 pesos en 10 cuotas, amortizo 100 pesos en cada cuota. ¿Sí o no? Sí. Bien. Esto es un poco más justo desde el punto de vista del que pide el préstamo, ¿sí? Porque paga una cuota y ya amortizó un 1 sobre N de la propiedad, digamos. Estoy pensando siempre en préstamos hipotecarios, ¿sí? Pasó la mitad del tiempo y amortizó la mitad del capital. Cosa que no pasa en el sistema francés, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las cuotas no van a ser todas iguales, ¿o sí? La cuota 1, la cuota 2, la cuota P, ¿serán todas iguales?
depende de mi interés también. O sea, si me cambian la tasa, estamos hablando si son No, sin cambio de tasa. A ver, recuerden que cada cuota tiene los intereses del periodo más la parte de amortización. Esta es siempre la misma. Y la parte de interés que es igual a la tasa por lo que debía en el periodo anterior. ¿Lo que debo en cada uno de los periodos va aumentando o va disminuyendo? Va disminuyendo. Esto va disminuyendo. Con lo cual, ¿qué le pasa a la cuota? Va bajando. Va bajando. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en este sistema es, por ejemplo, yo saco un préstamo ahora que me va bien, lo empiezo a pagar con un sistema alemán y estoy amortizando un montón. Entonces cada vez pago menos. Si después por X motivo tengo que cambiar de laburo donde me van a pagar menos, y no es tan grave porque la cuota que voy a tener que pagar en un futuro es menor. ¿Se entiende esto? Y también Sí. es un poco más fácil saber cuánto le debo al banco, digamos. Sí, y aparte es más justo en el sentido de si sacas un préstamo así a 30 años, pasaron 10 años, en un sistema francés lo más probable es que debas un montón de plata y se tienen que rematarte la casa, perdiste casi todo. En cambio acá por lo menos ya tenés un tercio de tu casa adentro. ¿Entendés? O sea, desde ese lado es mejor este sistema. En Argentina no existe igual. Sí, obvio. Pero bueno, en Europa sí. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Bueno, entonces cortemos acá porque no se les voy a quemar demasiado la cabeza. Esto es como para hacerles una intro de qué es lo que viene el viernes. Vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular amortizaciones, amortización acumulada, intereses, intereses acumulados, saldos de deuda, etcétera, pero con este sistema. ¿Está bien? Pónganse a hacer ejercicios de préstamos. No se cuelguen, no dejen todo a último momento. ¿Vamos? ¿Te puedo hacer una consulta de los ejercicios? Dale, Es más que nada teórica. dale. Nosotros estábamos viendo dos en clases que mi R era positivo. Y habíamos dicho que R también... ¿Qué R? No, para que se me fue el nombre. Ah, en las progresiones En aritmética, sí. En progresión. Perdón. Sí. Aritmética, sí. Puede ser positivo o negativo, sí. Eso. Yo, vamos a suponer, me da negativo. Lo único que hago... No es que te da negativo, sino lo que estás viendo ahí es que te va restando pero tenés un tope. ¿Entendés? Exacto, Porque si si eso yo te me digo, acordaba. suponete que tenés la primera que cobras acá es de 1.000 pesos. ¿Sí? Bueno, 1.000. ¿Está bien? Y yo te digo que disminuye 100 por año. ¿Sí? Sí, te tenés acaba de un tope. dividir 900, perfecto. Acá sí, perfecto, 800. Pero no puede hasta donde yo quiera. ¿Entendés? Porque en Sí, algún momento está bueno negativo. Entonces tenés, si el R, cuando vos decís la renta sub T, ponele, esto es la renta 1, bueno, sí, la renta inicial, vamos a poner así, por 1 más T por R, ¿no? ¿Sí? Donde T va desde 0 hasta el N menos 1, digamos, ¿sí? Si este R es negativo, tenés varias restricciones. O es una restricción del valor en cuanto disminuye. T por R, te lo puse acá, pará. Acá te lo puse en porcentaje, pará que estoy en modo actuarial 1. Pará. Vamos a hacer así. Vamos a hacer. La R es la primera, más R por T. Ahí está. ¿Sí? Entonces, acá es un tema, porque si esto es negativo, yo no le puedo restar todo lo que yo quiera. ¿Se entiende? En algún momento es, o eso que restás es muy chiquito, y el plazo puede ser muy largo, o el plazo tiene que ser súper corto. ¿Entendés? Pero tenés una restricción de que esto te tiene que dar siempre mayor a 0. ¿Sí? No, sí, eso me Ok. acordaba. Mi consulta era más que nada en la fórmula, digamos, en la parte más matemática. Pero en la fórmula, a ver, yo puse R. Y R puede valer cualquier cosa. Después le metes el R que sea. Claro, le pongo menos y el número y está Sí, bien. a ver, vos tenés el R. Vos acá tenés el R. Si el R es 2, ponés 2. Si el R es menos 2, ponés menos 2. Chau. Le sumás menos 2. Chau. ¿Está bien? Listo, sí, perfecto. Ok. ¿Alguna otra duda así general?
Creo que no. Bueno, pónganse a hacer ejercicios, no dejen todo último momento. El viernes vamos a ver este sistema alemán, vamos a hacer lo mismo, pero tiene otra característica, ¿sí? Que las cuotas de capital son siempre las mismas. Por ende, los intereses van disminuyendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y la cuota total disminuye. ¿Estamos? Chicos. Perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, chicos, nos vemos el viernes Buenas entonces. noches. Chao. Chao, chicos. Chau, chau.